profundamente y por supuesto que eso se vea externamente. Y entonces esto se logra a través del discipulado. Es decir, seguir al Señor Jesucristo, obedecer su palabra, ser seguidores obedientes del Señor Jesucristo, y entonces nuestra vida va cambiando, va siendo transformada. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y esa palabra transformados significa la metamorfosis, ¿cierto? Es como cuando una oruga pasa de ser un gusano a ser una mariposa. Y esa oruga que está en ese capullo lucha y tiene que batallar, ¿cierto que sí? Tiene que luchar, nadie le puede ayudar, tiene que luchar hasta que se produce una transformación. De la misma manera el cristiano tiene que luchar contra su antigua naturaleza, contra lo que por esencia es como ser humano o somos como ser humanos, porque desde Adán somos parte de una raza caída. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor Jesucristo empieza a hacer una obra de transformación y nosotros estamos luchando por el poder del Espíritu Santo hasta que haya un cambio total en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ese cambio total en nuestras vidas? Pero eso requiere también de la obra de Dios, el poder de la palabra de Dios, pero también de nuestra disposición. Es decir, que nosotros tenemos que no ser conformistas, sino decir, Señor, ayúdame a cambiar. Y que al pasar el tiempo, nosotros mismos notemos que ha habido un cambio para bien, pero que también lo note nuestra familia, lo note la sociedad. Entonces esto se logra a través del discipulado, es decir, seguir a Jesús como Señor y su bendita palabra. Entonces el Señor Jesucristo dijo que enseñáramos todas las cosas que Él nos enseñó a nosotros. Ese es el discipulado, lo recalco. Pero la enseñanza de Jesús está en los evangelios. Y empieza con lo que sabemos que hemos leído, las bienaventuranzas, el sermón del monte. Y ahí empieza la doctrina de Jesús. Es decir, ustedes recuerdan que esto fue lo primero que el Señor enseñó, y a todos los cristianos del primer siglo les enseñaban primeramente esto, lo que Jesús enseñó. Y el Señor empezó su discipulado con las bienaventuranzas. Podríamos decir que las bienaventuranzas es el camino para una vida abundante, para una vida feliz. Pero que no es conforme el mundo dice o piensa, sino conforme Dios piensa. ¿Cómo el hombre puede ser feliz según el punto de vista de Dios? Y por eso estamos trabajando las bienaventuranzas. Pero al mirar nosotros las bienaventuranzas nos damos cuenta que nos falta bastante. Y aunque las bienaventuranzas que están en Mateo 5, nos ubicamos ahí, son una excelencia moral y de comportamiento, son solo el inicio de la vida cristiana. Es decir, que son los primeros pasos, el ABC del cristianismo. Y cuando nos comparamos con ese espejo que es las bienaventuranzas, nos damos cuenta que nos falta mucho a todos nosotros. Pero no nos desalentemos, porque el Señor dice la palabra que comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que Él seguirá obrando en nosotros y nos seguirá transformando hasta que nuestro carácter sea conforme al carácter de Cristo, porque esa es la meta del discipulado cristiano. Entonces no se desanime si al mirar ese modelo bíblico del carácter cristiano dice, me falta mucho. Pues por supuesto nos falta mucho, pero esto nos debe motivar a seguir adelante, perseverando hasta que nuestra vida cambie. Y que le digamos, Señor, no quites tus manos de sobre mi vida hasta que mi vida vaya cambiando, vaya cambiando. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, de las tinieblas a la luz. Vamos saliendo de las tinieblas, vamos saliendo de las tinieblas y cada vez hay más luz. Salimos de las tinieblas y cada día hay más luz hasta que nuestra vida está totalmente llena de la luz y la gloria de Dios. Entonces por eso nos dice la palabra del Señor, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que reconocen que necesitan de Dios. Y recordamos que esa palabra pobre significa el que es indigente, que no tiene ningún recurso y que por su pobreza cae de rodillas postrado.
por esa pobreza extrema. Pero se está refiriendo no a una pobreza económica, ya lo dijimos, sino a esa pobreza que la persona dice: yo sin Dios no puedo seguir adelante, yo necesito a Dios, sin Dios nada puedo, reconozco que necesito de Dios. ¿Cierto que sí? Que hay muchas cosas que nosotros no podemos lograr en nuestra propia fuerza. Y dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, cuando nosotros decimos: yo necesito de Dios, no puedo vivir sin Él, entonces es cuando se abre la puerta de la salvación. Cuando yo reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. ¿Se acuerdan entonces la ilustración del fariseo y el publicano? El publicano decía: sé propicio a mí porque soy un hombre pecador, porque soy pecador y Señor, tenga misericordia de mí. Y dice que él salió justificado, porque el que reconoce que es pecador, que necesita de Dios, alcanzará misericordia de parte de Dios. Pero en segundo lugar, entonces, se estaba hablando ayer, la semana anterior, el Señor dijo felices, porque bienaventurado significa felices los que lloran. Es algo paradójico. ¿Cómo va a ser feliz el que llora? Porque ellos recibirán consolación. Pero se está refiriendo: feliz la persona que tiene un corazón quebrantado. ¿Un corazón qué? Quebrantado. Un corazón que sabe llorar ante la presencia de Dios, porque será consolado. Bienaventurados los que lloran cuando reconocen que sus pecados han ofendido a Dios. Y lloran por ese pecado. Dice: Señor, mi pecado te ha ofendido. He ofendido tu nombre. Y nos quebrantamos y lloramos. ¿Cuántos han llorado alguna vez porque han ofendido a Dios? Dice la palabra que usted es bienaventurado, porque Dios lo consolará. Esa persona que llora porque dice: cometí este error, cometí este pecado, me duele en el corazón. Y esta palabra llorar habla, como explicaba el pastor David la semana anterior, habla del luto y el dolor como cuando se muere un familiar. Es decir, es un profundo dolor que lleva a la persona a llorar, pero en este caso llorar por nuestros propios pecados. Entonces, cuando la persona dice: Señor, mi vida no te agrada, quiero mejorar, pero veo que en mí hay tantas cosas negativas. ¿Cuántos me están escuchando? Veo que en mí hay tantos errores. Y la Biblia no dice errores, sino pecados. Y tengo tanta maldad en mí que, Señor, quisiera superar esto, pero no puedo. Y eso lo lleva a quebrantarse. ¿A cuántos les ha pasado eso? Dice la Biblia que es bienaventurado porque Dios lo va a restaurar. Pero también es el que llora ante la palabra de Dios, que cuando lee la palabra de Dios se quebranta ante ella y llora por la lectura de la palabra, porque la palabra le ha llegado al corazón. Quiero preguntarle: ¿cuántos de ustedes han llorado porque la palabra de Dios ha enternecido su corazón? Dice que son bienaventurados. La Biblia nos dice que el rey Joás, cuando escuchó la palabra de Dios, se quebrantó ante el Señor y lloró diciendo: oh Señor, hemos fallado contra ti. Y la palabra produjo en él ese efecto. Dios consolará a aquellos que al leer la palabra son quebrantados y dice: oh Señor, qué hermosa es tu palabra, cuán gloriosa es tu palabra, cuán maravillosa es tu palabra. Y lloramos por el efecto de la palabra de Dios. También bienaventurados son aquellos que lloran porque experimentan la presencia de Dios. Entonces, ¿cuántos hemos llorado porque la presencia de Dios nos ha tocado? Bienaventurados somos. Bienaventurados los que lloran cuando experimentan la presencia de Dios y en quebrantamiento derraman esas lágrimas que hablan de un corazón quebrantado. Pero aquí el secreto es tener un corazón quebrantado. El secreto de esta bienaventuranza es tener un corazón quebrantado. Un corazón que sabe llorar. Pero no llora porque de ira, o no llora por decepción, o no llora porque se siente impotente solamente, sino porque reconoce la grandeza de Dios, reconoce su pecado, reconoce la presencia de Dios, reconoce la maravilla de lo que es la palabra de Dios. Cierto que sí, pero también uno que se quebranta
humillándose ante el Señor y diciendo: Señor, yo rindo mi egoísmo delante de ti. Y dice: es necesario que tú crezcas, pero que yo mengüe, como dijo Juan el Bautista. Y dice: Señor, yo me humillo delante de ti, y yo renuncio a mí mismo y a mi ego y a mi orgullo, y reconozco que tú eres grande. Y cuando nos humillamos delante de Dios y lloramos en su presencia, Él nos va a consolar. Por eso dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero también los que lloran cuando ven el sufrimiento de otros. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo lloraba sobre Jerusalén y decía: Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. Y lloraba sobre Jerusalén porque sabía el juicio que vendría sobre ellos. Realmente el juicio sobre los judíos fue terrible cuando los romanos los invadieron y mataron y dispersaron a 1 millón de judíos. Quemaron el templo, los mataron de hambre, los hicieron sufrir, y el Señor proféticamente sabía lo que les pasaría y lloraba sobre Jerusalén. Bienaventurados aquellos que lloran por la condición espiritual de las multitudes. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Bienaventurados aquellos que lloran por aquella mujer que sufre porque se le murió un hijo, que sufre porque tiene un cáncer, una enfermedad difícil, porque un hogar se está destruyendo. Y entonces esa persona que es un intercesor llora ante Dios y le dice: Señor, mira lo que está pasando esta persona, y se quebranta y clama. ¿Cuántas veces usted ha llorado orando por otros? Eso tiene que estar en nosotros. Entonces dice la palabra que seremos consolados. Entonces, estos son los elementos de un corazón quebrantado, que se duele por el sufrimiento de otros. No dice: pues problema de él, ¿quién lo manda? ¿Quién lo mandó a robarse esa plata y cayó a la cárcel? Problema de él. Pero dice la palabra que nos acordemos de los presos como si nosotros estuviéramos presos juntamente con ellos. Que nos acordemos de los enfermos, de los necesitados, y que nuestro corazón se duela por la gente que sufre. Y que nosotros clamemos por ellos: Señor, tenga misericordia de ese joven que se quiere suicidar. Señor, tenga misericordia de los que sufren. Es decir, que tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón quebrantado. ¿Cuántos queremos procurar un corazón quebrantado? Y eso hay que trabajarlo. Para que estas cosas estén en nosotros, naturalmente no están. Nadie se preocupa por nadie. Ni siquiera se preocupa por sus propios pecados. Dice: pues yo soy así que... Pero cuando Dios nos da un corazón quebrantado, tenemos esa actitud y somos consolados de parte de Dios. Algo indispensable en el cristiano es tener un corazón quebrantado. Un corazón que se sabe humillar ante la presencia de Dios, y un corazón que sabe llorar ante la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces es muy importante tener un corazón quebrantado. Cuando no hay un corazón quebrantado, entonces sencillamente somos duros, no nos importa nada ni nadie, somos nosotros y no pasa nada. Pero procuremos que Dios nos dé un corazón quebrantado, porque el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Bueno, esto es entonces el recorderis de lo que se había visto. Pero ahora entramos en la bienaventuranza, la tercera bienaventuranza, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces he llamado esta bienaventuranza la bienaventuranza de la vida bajo el control de Dios. La palabra manso en el español implicaría debilidad, implicaría incapacidad, pusilanimidad, ineficacia. Es decir, podría decir: el manso es un tonto, un bobo, en el contexto que nosotros vivimos. La gente sencillamente elogia la astucia, elogia la habilidad para engañar a otros, y decirle a alguien que es manso es como decirle que es un tonto. Si me hago entender, es una palabra devaluada.
Recuerde que las palabras tienen un valor y muchas veces ese valor se devalúa, pero esa palabra manso se ha devaluado porque no se le ha dado el correcto significado. Manso es una palabra griega, praus, es la palabra praus, y dice uno que ejerce control completo sobre sus impulsos, sobre sus pasiones, sobre sus deseos y sobre toda área de su vida. Una persona mansa es una persona que controla sus impulsos, sus pasiones, sus deseos y controla todas las áreas de su vida. ¿Quién es un manso? Un manso es uno que controla todas las áreas de su vida por el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Es muy importante eso, es uno que tiene bajo control sus instintos, sus impulsos, que se mantiene en constante control del Espíritu Santo sobre su vida. Ese es un manso. Un manso es una persona que, ¿cómo le digo?, es controlada en todas las áreas por Dios. No sé si me hago entender. ¿Cuántos han visto un caballo brioso? ¿Y cuántos han visto unas razas de caballos mansos? Se dice que hay unas razas de caballos mansos como los percherones y otros así, pero hay unos caballos que son muy agresivos. Entonces se dice briosos. Entonces hay un caballo brioso y un caballo manso. ¿Sí ven el contraste? ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted? Bueno, no sé, eso, que Dios nos ayude a ver quién soy yo. Bueno, ninguno es un caballo, no, pero solo es una ilustración, es un ejemplo. De por sí la palabra manso habla precisamente de un animal que ha sido amansado. ¿Sí? Que aprende a obedecer, que obedece al mando, a la rienda. Entonces es tremendo eso. Entonces miremos en ese tipo de caballos, un caballo brioso o un caballo manso. Entonces el manso es el que tiene bajo control esas pasiones, que le dicen no. ¿Y cómo reacciona ante ese no? Empieza a hablar y a decir, pero es que a mí no me manda nadie, es que yo hago lo que yo quiero, como ese caballo que empieza a saltar. Entonces el manso es esa persona que tiene bajo control todos esos aspectos, esos instintos, esos impulsos, esas pasiones, esos deseos, y no lo dejan que lo domine. Entonces se controla a sí mismo porque el Espíritu Santo lo controla. ¿Cuántos queremos ser mansos? Entonces, eso es ser manso. Esa persona que tiene control de sus impulsos, sus pasiones, sus instintos, y que se mantiene bajo el control del Espíritu Santo. Entonces aquí hagamos un paréntesis. Indispensablemente la persona mansa es una persona controlada por el Espíritu de Dios, no controlada por sus pasiones, por sus odios, por sus amarguras, por sus deseos, por sus impulsos. Es decir, no es una persona carnal o almática que lo gobierna su capricho y que lo gobierna ese deseo de hacer lo que le viene en gana. Yo estaba en Venezuela la semana anterior, el domingo, y les estaba diciendo que muchas veces digamos, diferentes países, Venezuela, ¿hay algún venezolano aquí? Bueno, allá hay un dicho, dicen mucho, es que yo hago lo que me da la gana. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántos hacemos lo que nos da la gana? Levanten la mano. No, aquí ninguno hacemos lo que nos da la gana. Aquí hacemos lo que el Espíritu Santo nos guía y lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero póngale gozo a esto. Amén. Y es una lucha tremenda, ¿cierto? Es una lucha porque esos instintos, esas costumbres, esos hábitos tratan de levantarse y dominarnos. Pero el manso dice, no me voy a dejar dominar de esto, porque a mí me controla, es la palabra de Dios, me controla el Espíritu Santo, no me controlan mis instintos, mis pasiones, no me controla nada de eso, me controla Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, la palabra manso significa esto, pero hay una palabra sinónima o extensiva que es la palabra mansedumbre. Y la palabra mansedumbre es del griego, que es proates,
Y es uno que es humilde, que ha derrotado el orgullo. Entonces recordemos que la gran batalla de todos nosotros es el orgullo. ¿Cuál fue el primer pecado? Ya lo explicamos. ¿Cuál fue el primer pecado? El orgullo. Cuando Luzbel, que era muy hermoso y tenía mucha influencia, se llenó de orgullo y dijo: pero es que solo Dios puede ser Dios. Dijo Luzbel: ya no puedo ser yo igual que él y colocar mi trono al lado de él y aún colocar mi trono sobre el de él, o sea, el de Dios. Y cuando le entró orgullo al diablo, se convirtió en un demonio. El gran problema del ser humano se llama el orgullo. Por eso la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es el que reconoce su necesidad de Dios. Entonces la persona que tiene mansedumbre es uno que es humilde, que ha derrotado el orgullo. Por eso tenemos que trabajar en eso. Y decíamos hace 2 semanas, nuestra batalla es contra el orgullo. Y yo preguntaba: ¿hay alguno aquí que tiene problemas con el orgullo? Y nadie dijo nada, todos lo han superado. Bueno, yo estoy luchando con eso. No sé usted, pero es una batalla todos los días. Como dijo un senador: ¿usted no sabe quién soy yo? Cierto que sí. Entonces, tremendo. Entonces, la mansedumbre tiene que ver con eso. Uno que es humilde, que ha desterrado el orgullo de su vida. Mansedumbre es disposición de espíritu con que aceptamos los tratos de Dios con nosotros como buenos y por ello no los discutimos ni resistimos. Es decir, mansedumbre es que aceptamos lo que Dios está haciendo en nosotros. A veces hay cosas que nos afligen. Por ejemplo, tenemos un problema con un hijo. Tenemos un problema con un compañero de trabajo. Dios está tratando con nosotros a través de eso. Pero nosotros vemos que Dios está obrando y decimos: gracias, Señor, porque tú estás obrando a través de esta circunstancia. A veces Dios permite circunstancias de salud, circunstancias económicas, circunstancias que nos afligen, pero el que es manso, el que tiene mansedumbre, no reniega contra Dios y dice: ¿por qué, Señor, me permite estas cosas? ¿Cuántos son así? Y siempre me acuerdo de esa hermana que no le salía esposo, y esto es verdad, no es un cuento. Y ella le oraba al Señor y no salía el esposo. Entonces un día salió tan brava de la casa que dijo: Señor, pero usted no me las mande a venir. Y estaba brava con Dios. ¿Cuántos están bravos con Dios? No, cuidado, seamos mansos, tengamos mansedumbre. Pero es que tú, Señor, no eres justo conmigo. Pero es que tú, Señor, ¿por qué permites esto y por qué permites aquello? Hermano, no nos conviene pelear con Dios. Y la hermana salió brava, pero brava. Y cuando menos se esperó, se tropezó y con el andén se pegó en los dientes y se partió todos los dientes. Si con dientes no conseguía, ahora mucho menos. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué tener? Hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios permite en la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle: Señor, gracias, porque tú tienes el control de todas las cosas. Tú estás sentado en el trono. Ninguna circunstancia se sale de tus manos. Y si tú estás permitiendo esto, Señor, yo sé que tú vas a sacar algo bueno de esto. Yo te doy la gloria, Señor. Yo te exalto, yo te alabo, yo te bendigo y no me pongo a discutir con Dios. Esa es una persona que tiene mansedumbre. No discute con Dios, no se enoja con Dios, no resiste a Dios, sino que sencillamente dice: Señor, gracias, porque tú eres bueno y de esto saldrá algo muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Quizá alguno de ustedes está peleando con Dios. Quizá alguno de ustedes está renegando contra Dios, ¿cierto? Quizá usted está renegando. No es buen negocio, no es una buena situación, porque no hay quien se levante contra Dios y le vaya bien, ¿cierto? No,
La persona que tiene mansedumbre no se enfrenta contra Dios y no contienden contra Él, ¿cierto? Pero esto no solo se refiere a la relación con Dios, sino también con las demás personas, incluso con las personas malas. Es decir, miremos el libro de los Proverbios, por favor. Y mientras miramos el libro de los Proverbios, oremos que Dios nos ayude y le digamos: Señor, ayúdame a que este fundamento, este principio de la mansedumbre esté en mi vida. Proverbios capítulo 24, verso 19. No te entremetas con los malignos. No, este no es el texto. Él dice: no te impacientes a causa de los malos. Si alguien me puede ayudar con ese versículo. Cierto, que no nos impacientemos a causa de las personas malvadas. ¿Cierto? No te impacientes a causa de los malos. David, ayúdeme, por favor. Es decir, que si alguien nos trata mal, que si alguien habla mal de nosotros, ¿a cuánto les fastidia que los metan en chismes? ¿Le gusta o no le gusta? Y dice: ni fuera hermana. ¿Cómo? ¿Sí es ese? Salmo 37:1. Sí, creo que sí es ese. Entonces vamos a mirar. Salmo 37:1. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice la palabra, gracias mi hermano. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces hay personas que a uno tratan de impacientarlo, porque ustedes le dicen: ¿sabe quién vino aquí? ¿Quién? Fulano de tal, y habló mal de usted. A mí me dicen por allá: vino fulano de tal y eso habló mal de usted. Y voy a otra ciudad y dice: y me encontré con fulano de tal y habla pestes de usted. Y va uno a otro lugar y vino fulano de tal y habla muy mal de usted. Tremendo, ¿cierto? Y podría decir varios nombres propios, pero no. ¿Cierto? Entonces, qué tremendo es eso. ¿Cuál es nuestra reacción ante esa persona? Dice: no se impaciente a causa de él. Quizá usted descubre que esa persona está tratando que usted caiga, que usted fracase, le trata de hacer la vida imposible. La Biblia dice: no se impaciente por eso, esté tranquilo. Encomendemos la causa al Señor. No te impacientes a causa de los malos. ¿Cuántos desde esta hora vamos a decir: no me voy a impacientar a causa de las personas malas que buscan mi caída? La Biblia dice que los bendigamos. Dice que en cierta oportunidad David iba subiendo una montaña y estaba triste, afligido, llorando. Y dice que en esa aflicción, porque había perdido su hijo y había perdido la bendición y estaba en crisis, dice que alguien le decía: maldito, maldito, maldito. Y entonces el general de David le dijo: pero ¿quién es ese perro para que hable así de mi rey? Yo déjeme y le doy un solo espadazo y ahí lo dejo. Lo dejo como un zancudo aplastado. Bueno, eso no dice la Biblia. Déjeme, yo le doy un espadazo y queda ahí. ¿Cierto? Y le dijo: no, déjelo, porque si Dios se lo permite, por algo será. Cuando alguien te trate mal, no diga: Señor, aplástalo. Más bien diga: Señor, gracias, porque tú tienes un propósito con esto. De esto va a salir algo bueno y por algo será que tú permites. Como decía mi papá decía, cuando la gente nos hacía mal por el bien que hacíamos, dijo: algún bien usted le habrá hecho, por eso le pagan así. Pero aprendamos a no impacientarnos por causa de los malos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tremenda palabra, ¿cierto que sí? Lo enseña la palabra de Dios. Entonces es importante entender que Dios usa aún las malas actitudes de otros para formar nuestro carácter, para que nosotros aprendamos paciencia, benignidad, dominio propio, ¿cierto? Y al fin y al cabo, todas esas cosas nos van a ayudar para bien. ¿Cuántos están de acuerdo?
Entonces uno en la historia nota que aquellas personas que para uno fueron un problema, al fin y al cabo fueron una bendición. Porque el Señor usó eso para que uno pudiera crecer en el carácter, en el ministerio, en el servicio. Entonces mucho ánimo, hermanos, no se desalienten, porque dice, uy, es que estoy que le quito la cabeza. Estoy que acabo con él, estoy que acabo con ella. No, digámosle, Señor, gracias porque tú tienes un propósito con esta situación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces vamos a decirle, Señor, gracias porque tú tienes un propósito con esta situación y vamos a mantenernos en esa posición que Dios nos ha dado. Recuerde, mansedumbre no es debilidad. ¿Ustedes creen que Jesucristo es débil o es fuerte? ¿Y por qué Él dijo que aprendiéramos de Él que es manso y es humilde? Si Él es fuerte. Porque la gente piensa que ser manso es ser débil, es ser tonto. Pero Jesús no es un tonto ni es un débil. Y Él dice que aprendamos de Él que es manso y que es humilde. Y Él no es débil. Es manso y es humilde. Y dice que aprendamos de Él. Pero que Él es manso y es humilde. O sea que ser manso no es debilidad. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada. Cuando iban a tomar al Señor preso, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo el Señor con la oreja? Le hizo un milagro y se la volvió a colocar. Qué milagro tan tremendo, ¿cierto que sí? ¿Y qué le dijo? Pedro, guarda tu espada. Dígale al que está a tu lado, Pedro, guarda tu espada. Pedro, guarda tu espada. El Señor le dijo, ¿acaso yo no puedo pedir que vengan legiones de ángeles y me defiendan? ¿Qué es tu espada para que me va a defender? Porque Pedro dijo, yo voy a defender al Señor, y sacó el machete. ¿Cierto que sí? Pero no es con espada, no es con ejército, es con el poder de Dios. Y entonces le dijo, guarda tu espada. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Entonces dice, no, es que yo lo arreglo a las buenas. Y algo le hago. Si no le doy un espacio, por lo menos un planazo, pero algo. No, deje que Dios obre, deje que Dios se mueva. Es decir, ser manso no es ser débil. Y dice, ¿qué creyó? ¿Que soy un bobo? Manso, pero no menso. Entonces muchos cristianos se agarran de ahí para ser rebeldes, para hacer lo que quieran, para pararse de cabeza, para patalear, perdónenme la expresión castiza, porque yo soy manso, pero menso si no. Es decir, no es nada. Que Dios nos ayude. Si nosotros nos refugiamos en Dios, Dios peleará por nosotros. Téngalo por seguro. Si usted no lucha en la carne a defenderse, sino que nos sometemos a Dios, le decimos, gracias Señor, gracias por esto, gracias por lo que tú permites, por lo que dicen, por lo que hacen, por que buscan mi fracaso. Te doy la gloria porque tú sigues sentado en el trono. Te doy la gloria porque tú tienes el control de todas las cosas. Te doy la gloria porque tu palabra dice que todo ayuda para bien a los que amamos a Dios y nos refugiamos en Dios. Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios pelee por usted? ¿O quiere sacar la espada? Guarda tu espada, Pedro. Dígale que está a su lado otra vez. Guarda tu espada, Pedro. Aquí el hermano de barba. Guarda tu espada. Gloria a Dios. Amén. Entonces, qué importante es eso, hermanos. Si nos está hablando el Espíritu Santo, a mí me está pegando una repasadita muy buena. Y es que uno dice, no, Señor, eso sí no lo puedo predicar porque me falta tanto. ¿Sí me hago entender? Me falta tanto, Señor. Pero entonces Dios le dice, no, pues predique porque usted también necesita. Aquí todos necesitamos de Dios. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Entonces es importante que la mansedumbre, según la Biblia, es un fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 5, verso 23. Dice la palabra, Gálatas capítulo 5, verso 23. Un fruto del Espíritu Santo.
Dice así, desde el 22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. O sea que es algo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros, la mansedumbre. Entonces cuando hablamos de la mansedumbre, no, pero yo así bobo no soy. No, olvídese de eso. No, dejemos tanta rebeldía. Dejemos que el Espíritu Santo produzca en nosotros mansedumbre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Es decir, entonces aquí hay unas palabras que tienen que ver con la mansedumbre. ¿Cuáles son esas palabras? La humildad, la enseñabilidad, la obediencia, ¿cierto que sí? El control del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces el Espíritu Santo produce en nosotros mansedumbre. Y mansedumbre tiene que ver ser lentos para la ira. ¿Cuántos fosforitos hay aquí? Los hermanos fosforitos. Si se sacudiera el templo sonaba, ¿cierto? ¿Con qué necesita un fosforito para echar fuego? Solo un rocecito. Con un rocecito ya tiene, ¿cierto que sí? Entonces el hermano fosforito es que con un rocecito ya tiene. Entonces algún problema en la casa, encendió fosforito. En la iglesia, encendió fosforito. ¿Sabe que yo he sido fosforito? Pero ya no más. Diga conmigo, ya no más. Ya no más. Porque el Señor está haciendo la obra en nosotros. Amén. Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, mansedumbre es lentitud para tomar ira frente a la ofensa. El manso no disputa, no contiende, no riñe, no es argumentativo ni tampoco es jactancioso. La mansedumbre se relaciona también con el dominio propio. Y el dominio propio también es un fruto del Espíritu Santo. Por eso dice que el fruto del Espíritu Santo es la templanza. Dice que es mansedumbre, pero también templanza. Pero la palabra templanza significa dominio propio. Es decir, que me sé controlar porque el Espíritu Santo me controla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante es esto. Esto tenemos que tomarlo. Y si no está en nosotros, tenemos que orar hasta que esto se establezca. Tenemos que vivir con dominio propio. Y dominio propio es que el Espíritu Santo me gobierna, me controla. Por eso el apóstol Pedro dijo en primera de Pedro, o en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 15. Y antes de leer este versículo, quiero que recordemos lo siguiente. Nosotros somos personas en un proceso de santificación, en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso de mejoramiento continuo. Y recordemos que el reproche que le hace el apóstol escritor a los hebreos es que les dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a dar leche y no alimento sólido porque siguen siendo niños. Es decir, fueron una generación que rehusó madurar, que rehusó crecer, que se rehusó a mejorar. Y muchas veces cuando hay estos temas, algunos dicen primero muerto que descolorido. ¿Sí me hago entender? No, diga lo que quiera, pero yo no cambiaré. No, nosotros sí queremos cambiar, porque el Señor nos quiere llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta que surja una criatura totalmente diferente en nuestras vidas, conforme a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso nosotros necesitamos trabajar en nuestra propia vida espiritual y empezar a añadir las cosas que nos hacen falta. Hay cosas que nos faltan, las cuales tenemos que ir implementando. Por eso el apóstol Pedro dice en ese texto, segunda de Pedro 1:15, también yo procuraré con diligencia. No, este no es. Es primera de Pedro. Gloria a Dios.
Gracias a Dios. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Oiga, se me perdió este texto también. Qué testimonio, hermano. David, ayúdenme. Dice, por lo cual, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, David, ayúdeme, dominio propio. ¿Me ayuda, David? Eso está ahí en Pedro, pero entonces hay cosas que a uno se le escapan. ¿Cómo? 1:5, gracias, amada esposa. Segunda de Timoteo, de Pedro 1:5. ¿Me perdonan ustedes? Amén. Hay versículos que se le escapan a uno, pero los encontramos. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad, bueno, y le va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Aumente cosas que le hacen falta, implemente esto que le hace falta, añada a su fe, que dice la palabra, pero primero dice con diligencia. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Ayer Darly hablaba del celio, ¿no? Celio, es decir, que es lento, lento. Dice que le ponga diligencia. Es decir, me falta dominio propio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle diligencia porque nos falta dominio propio. ¿Estamos de acuerdo? Dice, por tanto, también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Es decir, que nos llegó el día de ponerle mansedumbre a nuestra vida. ¿Cuántos dicen, hoy es el día de que empiece yo a andar en la mansedumbre del Señor? Es el día, es hoy. Claro que no solo hoy, esto va progresivo, va progresivo, va progresivo. Tremendo esto. Entonces, esto se relaciona también con el dominio propio, ya lo dijimos. El libro de los Proverbios, vamos a mirar capítulo 16, miremoslo por favor. Proverbios 16, entonces hay que añadirle dominio propio, es decir, autocontrol, pero no por la carne, sino por el poder de Dios. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice que es más grande, más poderoso, más fuerte, más representativo el que se enseñorea de su espíritu del que toma una ciudad. Y aquí está hablando precisamente de la persona que es lenta para airarse, que se controla. Dice que el que se sabe controlar es más importante que el que toma una ciudad. O sea, es más importante que el alcalde de Bogotá, que la alcaldesa de Bogotá. Es más importante que el presidente de Colombia. Es más importante que el que dirige una gran empresa. Es más clave el que sabe autogobernarse, el que sabe autocontrolarse por el Espíritu Santo, que el que toma una ciudad. Es más clave que el que puede hacer mucho dinero, el que puede lograr empresas, el que puede lograr tantas cosas, el que sabe autocontrolarse en todos los sentidos, no solo en la ira, sino en todos los sentidos. Leí un autor, hermano Craig Hill, que hablaba acerca de mansedumbre financiera. Y él interpreta ese texto desde el punto de vista de las finanzas. Y dice entonces el texto, bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces él aplica ese texto a las finanzas. Y él dice que el que es manso financieramente es el que se sabe controlar en los gastos. ¿Cuántos aquí tienen la atadura de estar comprando como locos?
que tienen manitos de fuego, que la plata no les dura nada porque de una vez se la gastan, así sea en paletas, en dulces, en chocolatinas, en lo que sea, en zapatos, en correas, y no les dura nada la plata. ¿Cuántos son así? No, levanten la mano. Pero hay gente que es así. No son mansos financieramente. ¿Por qué? Porque no tienen control del gasto. Y una de las cosas que tenemos que aprender es tener control del gasto. No estar gastando, no estar gastando. Se meten en créditos para todo. Compran una estufa y les sale 5 veces más cara porque la compra a crédito, en vez de ahorrar y comprarla de contado. Entonces el autor dice, ese hermano Craig Hill dice que hay muchas personas que no tienen mansedumbre financiera. Es decir, todos los antojos que se le vienen los compra y va por las vitrinas de los centros comerciales y compra indiscriminadamente. Entonces que esto lo lleva a la pobreza. Pero que el que tiene mansedumbre financiera es el que se sabe retener. Y dice, muy bonito el vestido, pero tengo que pensar bien lo que voy a comprar. Muy bonitos los zapatos. Hay hermanas que les gustan mucho los zapatos y eso, zapatos y zapatos y zapatos y no se mide. Recuerde que y viene la tarjeta de crédito, pero eso hay que pagarlo. Hay hermanas, la tarjeta por aquí, la tarjeta por allá, la tarjeta por aquí, la tarjeta por allá. Y después pague por aquí, pague por allá, pague por aquí, pague por allá. Sí me hago entender, porque no tienen mansedumbre financiera, no tienen autocontrol. ¿Y cuál es el resultado? La pobreza. Y el hermano Cahill decía algo que me llamó mucho la atención, que cuando era un niño hubo una de las recesiones en Estados Unidos, lo que se llamó recesión, es decir, una pobreza tremenda en los Estados Unidos. Y la gente que tenía deudas tuvo que empezar a vender sus propiedades y empezaron a perder. Pero la familia de él, escúcheme bien, la familia de él tenía el buen hábito de ahorrar. ¿Cuántos creen que ahorrar es importante? O con eso, no es solo gaste y gaste y gaste y gaste. Y a alguien estará hablando Dios, porque en el secreto gasta y gasta y gasta. Y tiene problemas con el esposo, problemas con la esposa, problemas con mucha gente porque gasta como loco. Detente ahora. No te vayas a destruir. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Entonces dice el hermano en su testimonio que todos estaban perdiendo las fincas porque era un contexto rural, pero en la casa de él el papá ahorraba, y que no podía ahorrar mucho porque estaban en recesión, mas sin embargo con ese pequeño ahorro que tenía pudo comprarle a un vecino una finca tremenda con pocos recursos que había ahorrado. Es decir, el que es disciplinado en las finanzas tendrá como recompensa, dice, por eso dice, recibirán la tierra por heredad. El que se disciplina en las finanzas, Dios lo bendecirá y podrá adquirir muchas cosas que lo van a bendecir. Tremendo los principios bíblicos, ¿cierto? Entonces también tiene que ver con esto de las finanzas, pero tiene que ver con dominio propio. Entonces ya vimos acá, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, digámosle, Padre, ayúdame a ser manso. Es decir, que mis pasiones, mis deseos no me dominen. ¿Cierto? En la inmoralidad, que la inmoralidad no me domine, que la ira no me domine, que el deseo de poder no me domine, que la rebeldía no me domine, que la anarquía no me domine, sino que me controle el Espíritu de Dios. Eso se llama ser manso. ¿Cuántos queremos ser mansos? El Señor Jesucristo es manso, gloria a Dios. Y por eso el apóstol Pablo dijo, vamos a 1 Corintios capítulo 6, por favor, y observamos allí. Todo esto está relacionado con lo que estamos mirando. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6, 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. El apóstol Pablo dice, yo no me dejaré dominar por ninguna situación que me quiera avasallar. No me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Todas las cosas son lícitas, pero no todas me son lícitas, mas no todas convienen. Mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y aquí lo hace relacionado con no dejarse dominar por las pasiones carnales. Dice que el cuerpo es para la gloria de Dios, no para el pecado. Muchas veces el cuerpo pide, ¿cierto? Pide adulterio, pide fornicación, pide pecado, pide excesos. Pero el apóstol Pablo dice: yo no me dejaré dominar por eso, porque a mí me gobierna es el Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos esa mansedumbre en nuestras vidas? ¿Cierto que sí? Y esto tiene que ver también aún con la comida, ¿cierto? Estábamos hablando ayer, hay gente que está esclava de la comida y come y come y come como loco. Y empieza, ¿sí? Y después nos enfermamos. Después nos dicen: uy, el azúcar la tiene alta, uy, el colesterol lo tiene alto, los triglicéridos los tiene altos, ¿cierto? Y empiezan y le dice: usted está a punto de morirse, si sigue así le va a dar un coma diabético, si está así va a quedar como un pollito. O sea, va a estirar el pie. Tremendo. Y dice: no, es que a mí me gusta mucho el arequipe, no puedo vivir sin arequipe. El pan, decía un hombre, y decía: no, es que yo sin pan no puedo vivir. Pues claro que usted puede vivir sin pan, ¿o no, hermanos? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Pero sabe una cosa, es un tema que no se trata, que la gente se enferma por estar comiendo tantas cosas que son una chatarra. Y cuando llega a una edad, ya el cuerpo dice, se la cobra a uno y le dice: usted abusó de mí, ahora pague las consecuencias. Eso es falta de mansedumbre en esa área. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos que el Señor controle nuestras vidas y que tengamos esa mansedumbre? ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, vamos a ir terminando porque el tiempo se ha ido. Entonces, la Biblia nos llama a la mansedumbre. Anotemos estos textos. Tito 3:2, no lo leemos por tiempo. Tito 3:2 nos habla de esto, un llamado a la mansedumbre. También Colosenses 3:12 dice que debemos vestirnos de ella, de la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11 dice que debemos seguir la mansedumbre. Y Gálatas 6:1 nos dice que es un elemento indispensable para restaurar a otros. Y Mateo 11:29 nos dice que Jesucristo es el ejemplo de la mansedumbre. Y concluyendo, veamos algunos beneficios de vivir en mansedumbre. Algunos beneficios. Primero, hace que tengamos descanso para nuestra alma. Vamos a mirarlos estos sí uno a uno. Mateo capítulo 11, versículo 29. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué produce el seguir el ejemplo de mansedumbre de Cristo? ¿Qué produce? ¿Qué produce? Descanso para nuestras almas. Seguir el ejemplo de Cristo en su mansedumbre trae descanso para el alma. Que hoy le digamos: Señor, yo ya no quiero vivir haciendo lo que a mí se me ocurre, lo que se me viene en gana, y sencillamente reaccionar porque yo soy así, yo lo quiero así y digo que sea así. No, Señor, desde este día, Señor, contrólame, ayúdame a ser manso, y entonces como resultado va a haber descanso para nuestras almas. ¿Cuántos queremos descanso para nuestras almas? Viene cuando nos sometemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos paz, tenemos gozo. Pero cuando uno hace lo que se le ocurre y lo que es porque soy yo, porque así soy y yo soy el que soy, y sencillamente hacemos lo que queremos, vivimos en angustia, vivimos desesperados, vivimos sin paz. Pero cuando nosotros decimos: no se haga mi voluntad sino la tuya, hallamos descanso para nuestra alma. Segundo, la mansedumbre permitirá que tengamos herencia. ¿Cuántos la toman? Por eso dice Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Téngalo por seguro, si la mansedumbre domina nuestra vida, vamos a tener herencia. Diga: tendré herencia. ¿Cuántos queremos herencia de Dios? ¿Cuántos queremos herencia de Dios?
Esto es muy importante. Dice que los mansos recibirán la tierra por heredad, o sea, herencia de Dios. Quiere decir lo siguiente: si nosotros practicamos la mansedumbre, Dios nos va a dar muchas bendiciones. Bendiciones que nos tiene preparadas. Y dice: tengo para mi hija esto, tengo para mi hijo esto, se lo tengo preparado. Y entonces, cuando la mansedumbre tome control de nuestras vidas, el Señor nos dará esas bendiciones que nos tiene guardadas. ¿Vale la pena la mansedumbre o no vale la pena? Claro que sí. Entonces tenemos que luchar por eso, batallar contra esa anarquía, esa rebeldía, ese orgullo, cierto que sí, para que recibamos las herencias que Dios tiene. Prepárese para recibir lo que se demoró por años. Escuche esto, es algo profético. Prepárese para recibir lo que se le retuvo por años. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y lo digo por cuarta vez: prepárese para recibir lo que se le retuvo por años, porque usted va a tomar el hábito de la mansedumbre y la herencia le será dada. Y usted le dará la gloria a Dios, y yo también le daré la gloria a Dios, porque todo lo bueno viene del Señor, que nos bendice. Gloria sea a Dios. Salmos 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán la tierra, y lo repito por sexta vez: viene herencia, porque tú abrazas la mansedumbre y tendrás abundancia de paz. Encontrarás descanso y la paz de Dios. Bendito el Señor. Los beneficios de la mansedumbre entonces nos permite recibir la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 21. Dice la palabra de Dios allí: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La mansedumbre nos permitirá recibir la palabra de Dios y ser salvos. ¿Sabe qué es lo que nos impide recibir la palabra de Dios? La rebeldía, el orgullo. Y cuando esa persona que es rebelde escucha este mensaje, dice: pues yo no voy a hacer caso, yo no le escucho a nadie, yo soy mejor que cualquier otro. Pero cuando hay mansedumbre, dice que podemos recibir la palabra. Y esa palabra nos salva, y esa palabra nos bendice, y esa palabra de Dios, es la palabra de Dios, nos prospera. Por eso necesitamos la mansedumbre para poder recibir la palabra de Dios y recibir los beneficios de la palabra de Dios. Necesitamos la mansedumbre. Yo la necesito primeramente, y ustedes también. También la mansedumbre nos capacita para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Según dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, dice la palabra de Dios así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que en vosotros hay. Es decir, que la mansedumbre nos capacita para dar respuesta y presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Necesitamos la mansedumbre, gloria a Dios. También la mansedumbre nos capacita para vencer las emociones, las actitudes, los impulsos y las pasiones negativas. Y ya lo leímos en 1 Corintios 6, dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La mansedumbre nos da la capacidad de superar todas aquellas pasiones, emociones, impulsos que nos dominan negativamente. Y por último, la mansedumbre nos permite ser enseñables ante Dios y las personas, y nos brinda la humildad para aprender. Esto es muy importante. La mansedumbre nos hace enseñables, porque una de las características de una persona mansa es una persona
enseñable. ¿Cuántos queremos esa mansedumbre? La mansedumbre nos hace enseñables. El orgullo nos hace indómitos. Bueno, damos la gloria a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria a Dios. Yo le mandé a la hermana Darly, no sé si les entregó un himno, bueno, no está ahí, pero bueno, ya, Darly no está. Pero vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, Señor, te damos la alabanza, Padre. Si nos podemos colocar en pie, oramos. Señor, te damos la gloria, la honra, la exaltación. Una adoración, por favor. Señor, te damos la gloria y te bendecimos. Padre, gracias, gracias. ¿Cuánto le damos las gracias a Dios? Oh Padre, gracias, bendito Dios. Hoy adoptamos la mansedumbre. Hoy la adoptamos. ¿Cuántos adoptamos la mansedumbre? Padre, yo renuncio a la anarquía, a la rebelión, a la soberbia, al orgullo, a la pasión, a la ira, al enojo, a la contienda, a la disensión, y yo abrazo la mansedumbre, Señor. Transfórmame, Señor. Yo necesito implementar esto en mi vida. Señor, necesito implementar esto en mi vida. En el nombre de Jesús. Martica, mándele a Darly un coro que tengo ahí, si es posible. Oh, en el nombre de Jesús, estemos atentos, así podemos pasar este. Señor amado, arriba con esa adoración. Esa es, era la misma, sí, esa es. Se hará vacía.